Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 23 de julio de 2021 y esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Queridos amigos, ayer tuvimos una conversación en el jueves en la tarde de la Hora de la Verdad con el profesor Román Ortiz, absolutamente espectacular, porque el que sabe y el que maneja un tema lo puede expresar sin dificultades y sin trucos y sin eh, torcerle el cuello a las cosas, sino yendo directo a ellas. ¡Qué presentación! La que hizo el profesor Román Ortiz sobre la situación de Cuba, la pasada, la presente y lo que se ve para el futuro. ¡Qué presentación! Los invitamos a que nos vean por YouTube, por Facebook, por todos los medios de comunicación digitales que reproduzcan la hora de la verdad. De antología, el jueves en la tarde con el profesor Román Ortiz. Cuba fue el tema principal. Alcanzamos a tratar con él el tema del Perú, que es un tema gravísimo para la paz de la región y para el porvenir de América, y Colombia va quedando cercada por regímenes comunistas. A ver esto para dónde va. La posición del profesor Román Ortiz sobre el señor Castillo y sobre lo que se avisora en el horizonte con otro régimen comunista más en América. ¿Qué vamos a hacer? Tratamos la situación de Mocoa, porque nos parece muy descriptivo de cómo es este país y de cómo fue el gobierno del presidente Santos. Aquí lo dijimos. Cuando vino aquella catástrofe de Mocoa y viajó el presidente Santos y los ministros y todo el mundo y el país paralizado de horror ante aquella catástrofe, cuando las cámaras de televisión se pararon, dijimos, se pararon las cámaras de televisión, se llevó el diablo a Mocoa. Allá no vuelve a pasar nada. Y efectivamente así fue, porque Mocoa está en medio de una situación dificilísima por inundaciones y resulta que está como estaba después de la pasada catástrofe. No se hizo nada, no se hizo nada. Todo en el gobierno de Santos era así. Anuncios, espectáculo, prensa y después nada de nada. La situación de Mocoa. Biden sanciona al Mildefensa cubano. No solamente es eso, sino que aparentemente toma la línea dura contra Cuba. Pero ¿cuál es esa línea dura? Los comentaristas lo dicen con claridad, nos lo decía ayer Román Ortiz, esto no pasa de declaraciones y de actos simbólicos, como por ejemplo sancionar al ministro de Defensa y vaya lo que le importa y vaya lo que eso significa para él. La situación de Cuba a la vista de los Estados Unidos y de un gobierno que supuestamente cierra la mano y ataca a Cuba, pero todo en declaraciones. No más, no pasa de ahí. El capitán traidor, qué vergüenza, y el de la UNP y policías que parece que colaboraron, los atentados en la frontera con Venezuela, los atentados contra la brigada y contra el presidente Duque. Y entonces aparece un capitán retirado del ejército como una pieza fundamental de todo ese engranaje, un hombre tan poco dispuesto para el terrorismo que lo guarda las pruebas en su celular y se le olvida borrar el celular. Es posible que se hubiera recuperado por alguna vía tecnológica lo que ahí estaba dicho, pero no, ahí estaba tranquilamente cuando decía cómo iba a atacar y dónde iba a poner el paquete y dónde estaban el general de la brigada y dónde estaban todos y dónde estaban los norteamericanos que se encontraban en la base. En fin, ese fue el terrorista principal capturado hasta ahora. La estrategia o la manera como
se planeó el ataque contra el presidente, contra el helicóptero en el que viajaba el presidente, por supuesto que todo se hizo en Venezuela, con el beneplácito del gobierno venezolano. Hay que decirlo y tengámoslo perfectamente claro. Los bandidos colombianos en Venezuela tienen su casa, tienen su hogar, tienen su sitio ideal para planear los ataques contra Colombia, inclusive este, el más grave que ha habido en mucho tiempo, porque fue una tentativa para asesinar al presidente de la República. El Reino Unido sanciona a Saab por corrupto, porque es el testaferro del gobierno venezolano. Y bueno, lo que le importará a Saab y qué está pasando con Saab, con este colombiano que le hacía todos los mandados al régimen venezolano. El Reino Unido lo castiga, pero lo castiga también simbólicamente, que es lo que está de moda. Empiezan los Juegos Olímpicos que la gente no ama. Ya tuvimos alguna participación, nada brillante, nos la contará la Tata Castro en materia de arco, en lo que éramos potencia otrora. Nos fue muy mal, pero pues eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es destacar que los Juegos Olímpicos se inician en medio de una situación difícil. El pueblo japonés no ama esos Juegos Olímpicos, no le interesan, le parece que son una audacia manifiesta en estos momentos de coronavirus y de la variante Delta, ponernos con juegos y ponernos con inauguraciones multitudinarias. Ya veremos qué sucede, la Tata Castro nos lo contará. El presidente del Perú dice que no es comunista. El que es comunista es el partido al cual él pertenece. El señor Castillo, pobrecito, no sabe dónde está parado, ni sabe qué es el comunismo, ni ha leído una página de Marx, pero tiene toda la receta, la de la lucha de clases, la de los odios contra los imperialistas, la necesidad de acaparar con nacionalización todos los bienes importantes de la nación. Ese credo lo conoce bien, porque se lo han dado ahí a la ligera de cualquier manera, pero él dice que no es comunista. Vaya, vaya, vaya. La variante Delta aterra al mundo, entendámonos bien, hay noticias muy graves en muchos sentidos. En los Estados Unidos el 40% de los contagiados están en 3 estados, en 3, que han combatido, donde se ha combatido mucho por vías y por actitudes la vacunación, y la variante Delta sigue aterrando al mundo, a la Unión Europea, a los Estados Unidos y por supuesto a los países que no tienen posibilidad de vacunación y de los que no se sabe mucho, pero se sabrá, desgraciadamente se sabrá. La policía colombiana tiene uniforme nuevo, muy lindo el uniforme, muy distinguido, muy parecido a uniformes de otras naciones, con un equipo fantástico para que los policías se comuniquen, para que hagan contacto con otros, para que se sepa siempre dónde están, cómo están, se les puede hacer seguimiento cada minuto. Y nosotros nos preguntamos, lo primero, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ponerle uniformes a 150.000 policías, uniformes nuevos? Independientemente del tema, seguimos recordando que la policía colombiana trabaja mucho en los campos y necesita estar camuflado para no ser un blanco seguro para los francotiradores. Por eso es el camuflaje. El camuflaje no es una coincidencia ni es un prurito de tener cierto tipo de uniforme por parte de fuerzas militares, no, es para camuflarse, es para que no sean blanco fácil de los francotiradores. La policía no puede tener ese uniforme en las zonas rurales del país, en las selvas y en los montes donde trabaja para combatir el narcotráfico, por ejemplo. Disparado el precio del café. Esto cada minuto cambia.
La última cifra que podemos dar es de más de $2. Es una cifra que no se veía, la libra de café, una cifra que no se veía hace muchísimo tiempo. La última alza estuvo por encima del 10%. Lo que pasó, lo que siempre pasa para las bonanzas cafeteras, el clima en el Brasil, las sequías y ahora las heladas. Y parece que esto va a durar y parece que tendremos un buen año cafetero, lo que aliviará la situación de toda la ladera andina colombiana, de toda. Para empezar, unas 550.000 familias que dependen directamente del café, pero en realidad todos los pueblos cafeteros dependen del café. Crece el contagio en estados sin vacunación, pero los hospitales están al borde del colapso en muchos sitios de los Estados Unidos. Federico Gutiérrez empezará recolección de firmas. Quiere decir que no va por el Centro Democrático ni por ningún partido político, se va por recolección de firmas. ¿Qué pasa con sus colegas alcaldes, con Peñalosa, con Char? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya lo veremos. Parece que la decisión de Federico Gutiérrez de salir a recolectar firmas está tomada. Eutanasia a pacientes no terminales, la Corte Constitucional. Que avance para un médico respetuoso de la vida. Jura, el juramento hipocrático es luchar hasta donde pueda por la salud del paciente, y el paciente le dice, no, es que estoy sufriendo mucho, hágame el favor y me mata. Y entonces el médico dice, bueno, con mucho gusto porque la Corte Constitucional me lo dice. Y los problemas de conciencia, y el juramento hipocrático, y los principios fundamentales en los que se basa la religión católica, en el respeto a la vida por encima de toda consideración, el sufrimiento como una ofrenda que el hombre le puede hacer a su Dios que sufrió más que todos, en fin, pero esa es la Corte Constitucional colombiana. Y ahí está la decisión y ahí está el tema que se le presenta a los hospitales mismos. ¿Qué va a hacer un hospital como el Hospital San Ignacio de Bogotá, por ejemplo, de los padres jesuitas, donde llegue un paciente y le dice estoy muy adolorido, quiero que me maten? Pues en ese hospital no lo van a matar. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Los van a meter a la cárcel por no matar a una persona? Dios mío. Más de la mitad de adultos europeos tienen la vacuna. El Delta amenaza. Ayer en Colombia tuvimos 12.576 contagios y 353 muertos. Hemos bajado mucho, estuvimos muy por encima de 500 muertos, estamos en 353. Pero esto es una tragedia. 353 son 3 aviones que se cayeron ayer. Por Dios, entendamos. Por Dios, vacunémonos. Por Dios, esto no es un problema de moda, ni de que quiero, ni de que no quiero, ni de que asumo las consecuencias. Y los vecinos suyos, y los amigos suyos, y los parientes suyos. Bueno, el tema de la vacunación. Limpia vidrios asesinan en Bogotá joven por robarle celular. Entonces, el precio de la vida en Colombia es un celular. O el muchacho puso resistencia o no se quiso dejar robar el celular y lo mataron. Tranquilamente. Esto es horrendo, por Dios, el valor de la vida. La vida es sagrada. Por una sola persona hubiera venido Jesús a la tierra a rescatarla. El valor inmenso de la vida humana. Un celular. Dios mío, por Dios. El dólar en el precio más alto. Entonces tenemos el café en un precio internacional altísimo, el dólar en un precio alto. Todo estaría dispuesto para una magnífica cosecha cafetera. Lo malo es que no es ahora, empieza en septiembre y de aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas. Esperemos que buenas en ese sentido. Florida, Missouri y Texas tienen el 40% de los contagios de los Estados Unidos y especialmente en grupos no vacunados. Nueva York, en un campo de verano para niños, aparecieron
31 menores de 12 años con coronavirus. Ya están hablando de las vacunas a los menores de 12 años. El coronavirus sigue vivo, sigue actuando, y esta variante Delta tiene contra la pared al mundo. En Venezuela hay una ola de violencia gigantesca por una banda que se llama la del Coqui. Capturaron a 42, pero la culpa no es del régimen, la culpa no es del sistema, no es el que ha armado bandidos, no, la culpa es del imperialismo, la culpa es del bloqueo, la culpa es de otros, como siempre en los países comunistas. Italia exigirá prueba de vacunación o un PCR para entrar a restaurantes, para ir a museos, para eventos multitudinarios. Italia empieza a irse por la línea de Francia. No es obligatoria la vacuna, solo que el que no tiene vacuna no puede vivir, no puede asistir a grandes acontecimientos ni puede ir a restaurantes, y eso es una limitación muy seria para la vida de una persona. Raquel Walensky de los Estados Unidos dice que los Estados Unidos están en un punto de quiebre con el tema de la variante Delta. La Unión Europea doblará regalos de vacunas a 200 millones antes de finalizar el año para países pobres. Aquí estamos esperando un acontecimiento gravísimo con los países pobres que no tienen dinero para comprar vacunas y mucho menos para disponer de hospitales con elementos hospitalarios suficientes para atender a la gente. Lo que va a pasar con los países pobres. Los países ricos empiezan a entender que la salud de ellos también depende de los pobres, como la Organización Mundial de la Salud lo ha repetido una y mil veces. En los Estados Unidos, la National Football Club, que es Football League, perdón, que es la que maneja todo el fútbol americano, que es la gran pasión de los Estados Unidos. Si hay que suspender un partido por coronavirus, no se suspende, simplemente se elimina, el partido no se vuelve a jugar y el equipo que dio con positivos de coronavirus pierde el partido. No es que se posponga, es que lo pierde. La Pacific Gas and Energy de California enterrará 10.000 millas de redes eléctricas para evitar incendios forestales. Y hoy, en 1945, empieza en Francia uno de los acontecimientos que sigue dividiendo a los franceses 70 años después, el juicio al mariscal Pétain, el grande héroe de Francia de la Primera Guerra Mundial, el hombre más prestigioso de Francia, que fue llamado a defenderla contra Hitler y que resolvió unirse a Hitler con el régimen de Vichy para impedir que Francia fuera destruida. Lo que pasó con el mariscal Philippe Pétain, gloria de Francia, y luego juzgado como un criminal. Eso se los contaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad.